Aprovecho para traer al debate parlamentario una cuestión de trascendencia máxima en relación al asunto que estamos debatiendo, y esta sí de actualidad política, y es que la situación de interinidad que desde hace prácticamente un año se vive en el Gobierno central nos está colocando en un escenario de emergencia excepcional. Como bien saben, el próximo 15 de octubre, el Gobierno en funciones del Estado debe enviar a la Comisión Europea el borrador de presupuestos generales del Estado para el año 2017. La condición previa impuesta por Bruselas para dar un nuevo plazo de 2 años para el cumplimiento del déficit público fue la remisión de un proyecto de presupuestos con ajustes por valor de 20.000 millones de euros, y solo así se iba a evitar la congelación, es decir, el bloqueo de los fondos asignados a España, y una multa por incumplimiento de 4.000 millones de euros. Pues bien, a fecha de hoy parece prácticamente inviable en dichos plazos la formación de un gobierno que permita remitir el citado proyecto de presupuestos, y por el contrario, yo diría que en el colmo del desorden presupuestario y financiero, lo que el Gobierno Rajoy va a remitir es la prórroga de unas cuentas que ya fueron rechazadas por Bruselas. ¿Tiene esto trascendencia en Navarra? Absolutamente. Primero, porque, como bien se ha afirmado en los últimos meses en este Parlamento, y a cuenta, por ejemplo, de la reforma fiscal, Navarra no es una isla. Navarra es una comunidad incardinada en su entorno y, por lo tanto, un entorno de debilidad a la hora de dibujar el escenario presupuestario para el próximo 2017, tanto en el Estado como en las comunidades de régimen común, nos perjudica. Y ese es el entorno en el que nos estamos moviendo en estos momentos. Enviar unos presupuestos prorrogados que incumplen de manera consciente lo pactado con Bruselas en materia de déficit y de ajustes, y que incumplen incluso lo estipulado a raíz de la reforma del artículo 135 de la Constitución, supone una irresponsabilidad evidente, que a quien afecta de manera inmediata es primero a las comunidades autónomas, que son finalmente quienes prestan los principales servicios públicos a la ciudadanía en el Estado, una actuación incalificable que sitúa, repito, a las comunidades autónomas en una suerte de indefensión ante los previsibles recortes obligados que vendrán tarde o temprano desde Bruselas. Y fíjense en lo perverso de la situación, porque en estas condiciones las comunidades de régimen común, los gobiernos y los respectivos parlamentos autonómicos, en estas próximas semanas y meses van a tener que aprobar unas cuentas con cuantías de gasto en materia de tanta trascendencia para las personas como la sanidad o la educación o la dependencia sin la más mínima certidumbre, o más bien, por el contrario, lo van a hacer con la certidumbre de que esa cifra se va a ver ajustada a la baja por imperativo de otras instancias. En una palabra, corren el riesgo de ser los responsables últimos ante los ciudadanos de ajustes de los que en ningún caso son responsables. Y no son, y ahora aquí ya paso a Navarra también, no somos responsables porque el incumplimiento del déficit se debe en principal medida a decisiones electoralistas tomadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en los presupuestos de 2016, y esto no lo digo yo, lo dice la Comisión Europea y lo dice el Ecofin, y se han hartado de decirlo en estos últimos meses. Y en el tema fiscal los datos son muy claros. Mientras que en Navarra la reforma fiscal de este Gobierno ha supuesto a fecha de hoy un incremento de más del 5% en los ingresos con respecto a 2015, estamos hablando del entorno de 66 millones de euros, en las mismas fechas las arcas del Estado han perdido más de un 18%. 8.000 millones de euros menos por la misma irresponsabilidad electoralista de bajar impuestos cuando no nos lo podíamos permitir. Esa frivolidad para ganar votos la vamos a pagar aquellos que tratamos desde el rigor y la transparencia de explicar a la ciudadanía que garantizar el estado de bienestar requiere del esfuerzo impositivo y la contribución equitativa de todos. Esta es la situación en que se encuentran en estos momentos las comunidades autónomas de régimen común a escasas semanas de tener que empezar a presentar sus presupuestos. En nuestro caso, en el caso de Navarra, paso a detallarles cuáles son las principales consecuencias de este estado de cosas. Presupuesto del año 2017. A la hora de redactar el proyecto de presupuestos para 2017, y a diferencia de las de régimen común, la comunidad foral es autónoma para definir el techo de gasto. Me preguntaba la señora Chivite por ello. Será presentado de manera inminente, pero en la situación que les he relatado esto cobra una especial importancia. Porque tenemos autonomía para hacerlo, pero necesitamos algunas variables que han de ser ajustadas por el Estado. Por ejemplo, necesitamos conocer la ejecución presupuestaria de los ingresos que el Gobierno Rajoy no ha hecho. Trabajamos, por lo tanto, con una previsión de ajustes, pero falta, como digo, que el Ejecutivo Central haga sus tareas. Y esto es lo que nos mantiene retrasada con respecto a lo que hubiera sido la voluntad de este Gobierno. Con respecto al déficit, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado mes de abril, si no me equivoco, pasado mes de abril, el ministro de Hacienda, el señor Montoro, anunciaba una relajación del déficit para el año 2016 del 0,3 al 0,7 y anunciaba además una relajación del déficit para el año 2017 del 0,1 al 0,5. 4 décimas que en el caso de Navarra suponen en torno a los 76 millones de euros. Pues bien, anunció además que el Gobierno iba a aprobar esta rebaja en el Consejo de Ministros siguiente a la reunión que, como digo, se producía el pasado mes de abril,
Pero no lo hizo y ahora es otro ministro, hace escasos días, el señor de Guindos, el que niega que esto vaya a ser así, en tanto en cuanto el señor Mariano Rajoy no consiga los votos necesarios para la presidencia del Gobierno. ¿Chantaje? Chantaje. Fondos estructurales, y esto me preocupa enormemente también. Hoy mismo hemos conocido las actas de la reunión que el pasado 27 de julio el Colegio de Comisarios Europeos mantenía y en la que, al parecer, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, avisó de que se congelarán los fondos estructurales hasta en un 50%. En el caso del Estado español, la cifra a congelar podría llegar a los 1.300 millones de euros en fondos estructurales. Lógicamente, esto tiene su correspondencia con respecto a la situación que en estos momentos se vive en Navarra. Y, por lo tanto, la no presentación de unos presupuestos ajustados a déficit y la no presentación de un decreto con contención de medidas para sujetar 8.000 millones de euros puede llevar a una congelación de fondos que va a tener trascendencia directa en Navarra como en el conjunto del Estado. Y, por último, esta situación de... Disculpen. Esta situación de interinidad tiene trascendencia, un asunto de enorme calado como es el convenio. Quiero recordar que estamos pendientes de actualizar el cálculo de la aportación del año base para el quinquenio 2015-2019, más los ajustes por la imposición indirecta. Recuerdo que llevamos ya 2 años de retraso. Y las negociaciones continúan en un impasse, yo diría que inadmisible, a pesar de los requerimientos del Gobierno foral. Les informo de que el pasado 29 de junio el Ejecutivo foral enviaba un borrador de orden del día para la convocatoria de la subcomisión encargada de acometer esta negociación y no hemos tenido respuesta. El pasado 2 de septiembre, y en comunicación escrita al secretario de Estado de Administraciones Públicas, señor Antonio Beteta, se insiste en la necesidad de llamar a la subcomisión a este efecto, comunicación que tampoco ha tenido respuesta. Este panorama, y esto lo quiero dejar bien claro, este es el panorama que supone un riesgo cierto y único de ajuste presupuestario al que en estos momentos se enfrenta este Gobierno, pero sobre todo, yo diría, se enfrenta Navarra. De ahí que resulte imprescindible, y aquí sí me gustaría hacer un llamamiento a los grupos del Parlamento de Navarra, imprescindible realizar una defensa activa del régimen foral en esta negociación del convenio con el Gobierno central, una posición que requiere, como siempre lo ha sido, pero en esta ocasión con mayor importancia y con mayor urgencia, de la mayor fuerza posible desde el Parlamento y que tiene que ser exigente ante esa situación de interinidad con la que el Gobierno de Madrid nos castiga y nos castiga desde el momento en que no es capaz de firmar un acuerdo como el referido al año base del convenio, que en estos momentos, insisto, va camino de cumplir 2 años de desfase.